El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva situación. Cuéntanos, José Antonio Belmont, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes, te saludo con gusto. Pues bueno, luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas para transferir el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo, el cual encabeza el gobernador Samuel García, al Poder Judicial, pues el mandatario estatal impugnó esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la nueva organización de este órgano que ahora depende del Consejo de la Judicatura de Nuevo León. A través de una controversia constitucional, Enrique, Samuel García Sepúlveda demandó la invalidez del Acuerdo General 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura de Nuevo León. Además de la nueva organización y funcionamiento del instituto, también ordena la conclusión de Reinaldo Cantú Shay en el cargo de director de la Defensoría Pública. Dicho acuerdo, aprobado durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del pasado 9 de marzo, también ordena a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería General del Gobierno de Nuevo León transferir recursos financieros y la posesión o servicios contratados para este instituto. Enrique, de acuerdo con los registros públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el encargado, en primer término, de determinar si esta impugnación del gobernador de Nuevo León cumple con todos y cada uno de los requisitos de legalidad para que sea admitida a trámite y, de ser el caso, que pueda ser analizada por el máximo tribunal del país. Hay que recordar, Enrique, a la audiencia que el Congreso de Nuevo León y el gobernador del estado, Samuel García, tienen una pugna desde el año pasado por diversas reformas de ley. Una de estas ha provocado que de nueva cuenta el gobernador de la entidad, Samuel García, pues recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso por el Instituto de la Defensoría Pública, que antes estaba bajo su jurisdicción y que con las reformas del Congreso ahora están en manos del Poder Judicial del Estado, Enrique. Por lo pronto, José Antonio, ¿fue aceptado por algún ministro de la Suprema Corte? Será en los próximos días, Enrique, que decida el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá si es que esta demanda cumple con todos los requisitos que marca la ley, en particular estas controversias constitucionales, que son medios de control utilizados para impugnar, ya sea que se demanden invalidez u omisiones, perdón, en lo que respecta a algunos asuntos en materia de la ley. En este caso, el ministro será, y su ponencia, la que determinen si en primer término Samuel García cumplió con todos estos requisitos para que sea admitida y sea analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería este mismo ministro el que tendría que elaborar un proyecto de sentencia en el cual le dé la razón a Samuel García o bien le dé la razón al Congreso en cuanto a las reformas que ahora transfirieron esta Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Sí, justo lo preguntaba José Antonio porque los otros casos que tenía el propio gobierno de Nuevo León a través del titular Samuel García, que la Suprema Corte de Justicia no le habría negado, solo le habría dicho que no procedía, recordarás, lo platicamos en alguna ocasión aquí, porque no había publicado, no había cumplimentado con el procedimiento legal. Aquí hay que esperar todavía el ordenamiento del magistrado para poder determinar si es que le dan o no acceso. Así es, Enrique. De hecho, es interesante esto que comentas porque en los argumentos que da el Congreso y que se publican en el Poder Judicial, en el Pleno del Consejo de la Judicatura, tienen que ver con que no es necesario. Esto lo argumenta el Congreso del Estado y después el Consejo de la Judicatura dice que no es necesario que se publiquen en el periódico oficial, que es la pugna que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que, y argumentan una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la primera sala, para definir esto, en el que solamente con que se publique en la Gaceta del Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, es suficiente. Veamos, este argumento también lo da en esta demanda Samuel García, que no se publicó en el periódico oficial, pero veremos en los próximos días qué es lo que decide el ministro González Alcántara Carrancá, si le da la razón al gobernador Samuel García o bien al Congreso del Estado. Bien, estaremos pendientes como siempre, José Antonio. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Hasta pronto.